saludarlos a todos. Mi nombre es Claudia Beltrán, soy editora de libros y bueno, tuve el honor de ayudarle a Fabián en su proceso de edición de su primer libro, El antídoto para tu desconexión, una historia millennial. Este fue el primer manuscrito que él hizo y que me lo entregó en la Feria del Libro del año pasado, cuando nos encontramos. Y tengo que decirles que desde que empecé a leerlo, me lo devoré en 2 días, porque es una historia fascinante, con una narrativa creativa, llena de invención, en la cual hay todas las posibilidades de conocer en su máxima expresión y en su máxima profundidad a los millennials, una generación llena de sorpresas que nos ha sorprendido realmente a todos por su conocimiento y su forma de ver la vida. No solamente es la historia o se queda en la anécdota. Fabián es un muchacho profundo en sus conceptos, que en este libro se apoyó mucho en todo su proceso de haber estudiado el coaching ontológico. También está todo su perfil de ingeniero y a través de este libro podemos aprender mucho. Aprender no solamente de la vida y de lo que es trabajar con un millennial y de lo que siente un millennial. Además de eso, es una forma de encontrarnos con una nueva manera de vivir, con una nueva manera de vivir en medio de la transformación digital. Bienvenido al viaje, es su primer capítulo y vemos con mucha intensidad cómo narra su caos, el caos, la aventura, la iluminación, el método, el hábito y finalmente tu historia. ¿Por qué tu historia? Porque siempre Fabián quiso hacer un libro interactivo, un libro en el que tú puedes ser también el autor y terminas siendo el autor de tu propia historia. Él te pone las herramientas, así es que bienvenidos todos a este gran lanzamiento. Gracias por esa bienvenida y les voy a compartir un poco acerca de la historia del antídoto para tu desconexión. Un libro que nace en un momento de crisis para mí. Quiero compartirte un poco de mi vulnerabilidad y a pesar que había tenido una carrera exitosa en mi trabajo, arrancando de pronto desde Bimbo, en una posición donde fui entrenado para conocer, digamos, toda la cadena de valor y después pasando a posiciones de liderazgo en PepsiCo, en Ocensa, en Derco, llegó un momento en mi vida donde no sentía un compromiso hacia lo que es la vida, hacia aquello que yo quería entregarle a las personas. Ese momento fue caótico para mí, en ese momento sufrí una desconexión porque a pesar que tenía una carrera exitosa a nivel laboral, estaba desconectado de mi familia, de mi pareja, de mis amigos. De hecho, no buscaba el tiempo para conversar con ellos. Y a partir de esa desconexión empiezo a encontrarle un sinsentido a la vida, donde me empiezo a cuestionar sobre el verdadero propósito, sobre por qué hago lo que hago, ¿sí? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el para qué que hay de todo esto? Y nace el antídoto para tu desconexión, un antídoto que en su momento diseñé para poder sincronizarme en mi día a día con las personas que trabajaba, pero también con las personas que amo, con mi familia, con mi esposa, con mis amigos. Entonces, los invito a este lanzamiento de nuestro libro El antídoto para tu desconexión. Sé que han preparado algunas preguntas para mí y voy a proceder ahorita a leerlas y a responderlas. . 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
Bueno, aquí veo que me compartieron alrededor de 10 preguntas. Voy a ir leyéndolas y respondiendo una a una. Entonces, la primera que veo es: ¿cómo fueron tus comienzos en la escritura narrativa? Bueno, creo que la primera vez que empecé a emocionarme por escribir fue cuando arranqué mi bachillerato. Tuve la fortuna de estudiar en el Colegio Yariguíes, un colegio que tiene una metodología particular porque no habían profesores, sino que te enseñaban a través de algo que se llaman TAOs, talleres autodidactas. Entonces, yo tenía que acostumbrarme desde muy joven a escribir en una agenda cuál era mi plan del día, adicional a hacer todos los trabajos, digamos, de manera escrita. Escribía demasiado. Ahí de pronto arrancó ese deseo y el punto de inflexión donde empecé a amar la escritura fue en un viaje que tuve la oportunidad de hacer a el país de Inglaterra, particularmente a la ciudad de Londres, donde al estudiar inglés me vi forzado a escribir constantemente. Entonces empecé a escribir todo lo que me pasaba, desde cuando trabajaba y me levantaba a las 5 de la mañana para ir a hacer limpieza, a un servicio de cleaner, o también cuando me desempeñaba como mesero, o cuando aprovechaba el tiempo para ir a algún parque, al Hyde Park en Londres, me acuerdo muchísimo. También cuando viajaba alrededor de Europa, casi que describía cada momento porque era la primera vez que salía del país. Entonces, para mí era una oportunidad y trataba de dejar todo grabado, ¿sí? Adicional de que iba con de pronto mi cámara, con mi iPod escribiendo, también llevaba una agenda donde escribía todo lo que me sucedía. Entonces, ahí creo que inició mi deseo por escribir. Ya después, cuando empecé a terminar mi universidad con el tema de la tesis, con la maestría, empecé a escribir mucho artículo científico. Entonces escribía sobre mejoramiento continuo, sobre excelencia, sobre cómo optimizar un proceso. Y hace 2 años me di cuenta del poder que tiene escribir, no solo en términos técnicos, sino también en términos personales. Y arranqué a escribir un tipo de novela donde terminó, digamos, en este primer producto, el antídoto para tu desconexión. Así, digamos que inicia ese primer panorama. Segunda pregunta que veo aquí es: ¿te inspiró alguna persona o alguna situación en particular? Sí, definitivamente. Yo les mencionaba, yo viví un momento de caos, un momento intenso donde no le encontraba sentido a lo que estaba haciendo, a pesar que tenía una buena posición, a pesar que tenía, digamos, algunas cosas materiales, no le encontraba sentido a lo que estaba haciendo. Y eso me llevó a mí a sentirme desconectado totalmente de mi vida. Casi que asistía a psicólogos, psiquiatras, coach, porque no encontraba la respuesta a cuál era mi propósito y pues estaba muy, digamos, empecinado en encontrar esa respuesta. Entonces, ese momento particular de mi vida fue el que inspiró la historia que comparto en el antídoto para tu desconexión. Tercera pregunta: ¿existe un horario propicio para ponerte a escribir o cualquier momento es ideal? Bueno, para mí cualquier momento es ideal. De hecho, les comparto algunos de los fragmentos que escribí aquí. Sucedían en la mañana. Alrededor de las 5 de la mañana yo me despertaba con la cabeza a mil. Cogía mi agenda, escribía y le decía a mi esposa: amor, 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 acabo de identificar un patrón nuevo en mi manera de pensar. Y bueno, en ese momento mi esposa me decía: Fabián, descansa, Fabián, ve a dormir. Entonces, realmente en cualquier momento del día, desde muy temprano o a veces en la tarde, colocaba, digamos, una lista que comparto también en el libro, un playlist de mi música favorita, y buscaba espacios para inspirarme a escribir y avanzar. Habían momentos donde por más que buscara inspiración, estaba bloqueado. Entonces, a esta pregunta realmente hay que aprovechar esos momentos donde te hace clic algo
y tienes a la mano un computador, el celular o una agenda y escribir lo que estás pensando. Cuarta pregunta. Me preguntan acá, dice, ¿cómo está ambientado tu lugar de trabajo y en dónde lo haces usualmente? Bueno, digamos que el lugar de trabajo es un escritorio muy sencillo, realmente no tiene nada de excepcional, pero que sí es importante, tener a la mano una agenda, tener a la mano mi celular y tener a la mano un computador. Porque en cualquier momento yo puedo escribir, si se me ocurre alguna idea, la dejo, digamos, como escrita en ya sea papel o digitalmente. Eso es lo más importante. Quinta pregunta. ¿Cómo surgió la idea del antídoto para tu desconexión y en qué te basaste para escribirlo? Entonces, básicamente yo me basé en la situación que viví. Yo me preguntaba por qué, a pesar de uno tener, entre comillas, la parte económica tranquila, no estaba siendo feliz. Y eso me obsesionó mucho, porque yo veía que entraba a una empresa y mi nivel de compromiso subía, pero después de un tiempo ese nivel de compromiso empezaba a caer. Eh, y me daba cuenta que a mis compañeros y a mi entorno también les sucedía algo similar. Entonces empecé a indagar por qué sucedía eso, y me encontré con una encuesta que hace Gallup, donde hablan de un índice, el índice de compromiso o de engagement en inglés. Hablaban que alrededor de el 30% de las personas estaban realmente apasionadas o entregando su máximo en el trabajo. Y pues yo quedé asustado con esa cifra porque dije, uy, el 30% y qué pasa con el 70% restante. Entonces surge la idea de escribir un libro que se llama El antídoto para el descompromiso, pero a medida que lo empiezo a escribir y que la editora me empieza a guiar en el proceso también, me doy cuenta que no era solo descompromiso, sino era una desconexión. Desconexión porque si bien estaba muy conectado a nivel, digamos, laboral, estaba muy desconectado a nivel de mi familia, de mi pareja, de mis amigos. Entonces la idea surge de ver esa falta de compromiso, ahí surge, pero después con mi situación y con el caos que viví, termino de conectar los puntos y sale el título El antídoto para tu desconexión. De esa manera, digamos, surge esta idea. Voy a ir por las siguientes preguntas, permítanme. Entonces, acá me están preguntando, ¿qué estás leyendo actualmente? Bueno, soy amante de la lectura. Ahorita particularmente estoy leyendo dos libros. Uno que se llama Mide lo que importe, de John Doerr. Básicamente cuenta la historia de cómo los OKRs o los Objectives and Key Results en Intel, en Google, han transformado la empresa. Entonces es una técnica muy efectiva para crear equipos de alto desempeño. Entonces ese es el primer libro que estoy leyendo en este momento. Y el segundo libro es más una novela, se llama Jaque al psicoanalista, es una secuela. La primera se llama el psicoanalista, de John Kassenbach, donde, digamos, un doctor, un psicoanalista, tiene un paciente y bueno, después sucede algo con ese paciente y él se ve inmerso en toda una historia, digamos, trágica. Y el libro ahí continúa. La verdad es una excelente novela, es un poco larga, pero emocionante. Continuemos a la séptima pregunta. La séptima pregunta me dicen, ¿cuáles son tus autores preferidos? Entonces, frente a mis autores preferidos, sin dudar, el primero es Anthony Robbins. Para mí ha sido uno de los autores, pero también uno de mis mentores para mi proceso de transformación personal. Otro de los autores que sigo demasiado es Robin Sharma, con el, digamos, libro de El monje que vendió su Ferrari, El club de las 5 de la mañana, muy buenos libros. Esos serían dos autores que recomiendo muchísimo. Hay otros autores que encontrarás también en el libro, porque este libro no nace solamente de mí, nace de leer a muchas personas, y lo comparto, digamos, totalmente en uno de los capítulos del libro. Octava
Pregunta, ¿qué autores recomendarías leer? Bueno, recomendaría Anthony Robbins, el libro El Poder Sin Límites, muy buen libro, mezcla todo un tema de programación neurolingüística, técnicas de coaching, que creo que para el líder de hoy, para el millennial de hoy o para cualquier generación, se vuelve fundamental, ¿sí? El segundo libro que recomiendo es El Club de las 5 de la mañana, porque te permite, de Robin Sharma, porque te permite generar una serie de hábitos poderosos para transformar, digamos, tu vida desde, digamos, una rutina en la mañana, una rutina al momento del almuerzo, una rutina al momento de acostarse. Creo que es fundamental cuidar esos espacios y valorarlos. Y el tercer autor que en mi caso impactó profundamente mi vida gracias a mi mamá, se llama Miguel Ángel Cornejo. Miguel Ángel Cornejo tiene una enciclopedia que es la Enciclopedia de la Excelencia y explica cómo a través de este concepto se puede transformar una sociedad. Entonces, ese sería el tercer libro que recomendaría. Hay muchísimos más, pero creo que con esos tres nos llevamos una muy buena idea de qué es la excelencia y cómo a través de los hábitos la podemos incorporar. Novena pregunta. Si tuvieras que elegir un personaje de ficción de algún libro para sentarte a charlar un rato, ¿a quién elegirías? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A mí me gustaría de pronto tener una conversación con El Principito. Veo que transmite mensajes muy poderosos de una manera muy sencilla, de una manera muy simple. Y me gustaría preguntarle cómo lo hace. Entonces, sin dudar, escogería El Principito y me tomaría un café con él para entender cómo transmite esos mensajes tan poderosos. Y la última pregunta que vemos aquí, la última pregunta dice, ¿existe algún libro famoso que te hubiera gustado escribir? Sí, hay un libro que a mí me encanta, es mi Biblia, que se llama Poder Sin Límites, de Anthony Robbins. Para mí ese libro, uno, me dio una definición de excelencia que me hizo mucho sentido, pero adicional me dio herramientas y me explicó un poco sobre cómo modelar esa excelencia. Ese libro me encantaría haber sido el coautor junto con Anthony Robbins. Y bueno, creo que ahí cerramos con las preguntas. Entonces, ahorita me gustaría entrar a hacer una serie de agradecimientos a personas claves que permitieron que este libro se hiciera realidad. Voy a mostrar algunas imágenes para que conozcan estas personas. Bueno, y por último, me gustaría hacer unos agradecimientos de, de las personas que estuvieron detrás de este libro, porque sin ellas no hubiese sido posible concluir este proyecto editorial que iniciamos. Y la primera persona que quiero agradecer es a mi esposa, a mi esposita, a Sumara Hernández. Sumara, realmente yo te quiero dar las gracias porque a través de los diferentes momentos que hemos vivido, de todo el caos que en algún momento fue la relación, supimos conversar y supimos seguir avanzando. Y hoy en día pues estamos casados y estamos liderando este gran proyecto que es Antídoto 360. Realmente sin ti no hubiese sido posible llegar al final de escribir el antídoto para tu desconexión. Así que te quiero dar las gracias, te amo muchísimo y bueno, espero que este sea solo el primero de muchos libros más que van a salir con Antídoto. Una segunda persona que quiero agradecer es a toda mi familia. Mi familia, Ernesto, mi mamá Lilian, de mis hermanas Erika, Cindy, Sandra, de mi segunda mamá, como la llamo así, a Civis, porque ese núcleo familiar me permitió también dar una finalización exitosa a este proyecto. Hay otras personas también que considero claves en este proceso, que los considero familia. Mi mejor amigo
David, con su esposa Angie, con su hijo Santi, también a la familia de mi esposa, a don Giovanni, a la señora Carmen, a Vivi, a Felipe, a Dari, a todas aquellas personas que nos están acompañando constantemente. Y, y por último, agradecer a todos mis amigos, personas con las que pude colaborar en Petsipo, en Bimbo, en Derpo. Las recuerdo muchísimo. Gran parte de lo que escribo en el libro está basado en conversaciones que tuve con ustedes. En especial agradezco a toda mi comunidad. Agradezco a María Fernanda Rodríguez, a Jorge Calderón, a Ana Victoria, a Vicky, también a Isa, a Freddy, a Clau y a Dianita. Y por supuesto también a mi coach Ana Pastora, que me permitió darme cuenta de cómo podía conectarme a través de diferentes, digamos, herramientas y diferentes experiencias que empezamos a vivir. Agradecer también a todos mis estudiantes, tanto en la modalidad presencial como la modalidad virtual. Realmente el poder transmitir mis pensamientos, mis métodos hacia ustedes, me ha hecho ir mejorando cada vez que edito un curso, cada vez que edité en los Andes, que edité en el Politécnico Gran Colombiano, que edité también en la Universidad Autónoma del Caribe. Muchísimas gracias a ustedes porque me han permitido refinar todo lo que expreso en parte de este libro. También agradecemos a Manuel Octavio Galán Amador, coordinador de la UIS sede Barranca Bermeja, quien permitió que se generara este espacio junto con Miriam Hernández Reyes, gestora cultural, y Magda Perucho Jaime. Sin ustedes, este espacio no se hubiese hecho realidad y realmente les agradezco por darme la oportunidad de compartir mi historia y de compartir lo que hay detrás de este libro del antídoto para tu desconexión. Bueno, y una pregunta que también me hacía, pero la que es, ¿dónde se puede adquirir este libro? Entonces, este libro que ven aquí del antídoto para tu desconexión se puede ubicar en tres lugares. Uno, si lo vas a comprar en la ciudad de Barranca Bermeja, tenemos nuestro centro de distribución en la calle 62, número 1924. Ahí, digamos que tenemos, digamos, nuestro punto de venta en la ciudad de Barranca Bermeja. Entonces, pueden ir ahí, comprarlo. Tiene un costo de 35.000 pesos. O la otra manera que pueden para adquirirlo es si ustedes quieren de pronto enviárselo a un compañero, a una persona que no vive en Barranca sino en otros lugares, a través de Mercado Libre. En Mercado Libre ustedes ingresan, colocan el antídoto para tu desconexión o colocan Fabián Zampayo y ahí les sale. Si de pronto la persona a la que ustedes le quieren regalar este libro no se encuentra en Colombia, también tenemos distribución internacional por Amazon, donde pueden entregar el producto en los siguientes países: en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia y en Alemania. Esos son los países con los cuales contamos con distribución exclusiva. Llega en aproximadamente al segundo o tercer día, como va a estar, dependiendo de la ubicación en la que te encuentres. Así lo pueden adquirir. Te invito a que adquieran este antídoto, a que diseñen su propio antídoto. Si bien es una historia que comparto, ustedes van a tener acceso a algunos videos. También van a tener accesos a través de los diferentes capítulos, como veían en el book trailer, a escribir su propia historia, porque este es un libro que arranca por mí, pero finaliza por ti. Así que te doy las gracias y te deseo que tengas un feliz resto de día. Bueno, finalmente les quiero dar las gracias a ustedes por este espacio, por tomarse el tiempo de participar, y espero que con toda la conversación que acabamos de tener puedan transformarse ustedes a través de algo muy sencillo que podemos utilizar, y les doy ese regalo: la conversación.
Para mí la conversación se vuelve el elemento clave para alcanzar cualquier realidad. Así que yo hoy te invito a que reflexiones un poco acerca de la calidad que estás teniendo cuando conversas en tu entorno familiar, en tu entorno laboral, en tu entorno social. Porque la calidad de la conversación que tú tengas será igual a la calidad de las relaciones que tú vas a tener y de la calidad que vas a tener en tu vida personal. Entonces, quiero desearte un excelente resto de día y también invitarte a que compres el antídoto para tu desconexión. Como les mencionaba, lo pueden encontrar en nuestro centro de distribución en Barranca Bermeja, en la calle 62, número 1924, en el barrio Parnaso. También, si quieres entregar y dar este antídoto a una persona que no esté en Barranca Bermeja, puedes comprarlo por Mercado Libre y le llegará a su casa. Y si de pronto la persona no vive en Colombia, también se lo puedes hacer llegar por medio de Amazon en distribuciones que tenemos autorizadas, como les mencionaba, de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Alemania, España. Entonces, bienvenidos a este viaje. Espero disfruten mucho la lectura de este libro. Lo hice realmente con mucho amor, mostrándome también muy vulnerable frente a lo que viví en un momento de mi vida, pero lo hago porque sé que varias personas pasan también por situaciones así y me gustaría que pudieran transitar por ese camino de una manera guiada, de una manera también donde se sientan acompañados. Entonces, feliz resto de día y nuevamente, gracias por escucharme.